Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy voy a hacer un poco de historia para una vez más desmontar una de las mentiras más grandes que se creó Fidel Castro y que estos que están en el poder, en este caso el designado Díaz-Canel, se ha hecho eco. Estoy así porque aquí hacen 7 grados, mis amigos de España y de otros lugares dirán, bueno, que son 7 grados. Hoy grabando el programa Pensando Cuba, estábamos con dos cubanos residentes en España y le dije esto y me dijo, ven para acá para que tú sepas lo que es frío. Pero bueno, para los cubanos 7 grados es un frío intenso y tenemos que estar así. Bueno, voy a leerles algo que puso el designado Miguel Díaz-Canel en su página de Twitter con relación a las medidas que puso Biden y que Trump eliminó. Dice, presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad. Pienso que quien más arrogante y más desprecio por la verdad demostró a través de sus años en el poder fue Fidel Castro Ruz, que nunca le habló claro al pueblo y fue arrogante siempre. Siempre fue arrogante. Y ahora ellos tratan de imitarlo. Cuando digo ellos, es estos que se dicen continuidad. Y vamos a continuar con el texto. Dice, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No voy a analizar eso. Ya hablé de eso en el video anterior. No sorprende, claro que a nadie le sorprende. Y aquí está lo que me interesa. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. O sea, eso siempre ha sido, Estados Unidos quiere dominar a Cuba, Estados Unidos quiere apoderarse de la isla. Y recuerdo a Camilo Cienfuegos, en lo que fue su último discurso, cuando dice, quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre. O sea, utilizó esta frase. Hasta él se creyó, porque no dijo país, pero se refería a Estados Unidos. Y señores, realmente Estados Unidos jamás ha querido apoderarse de Cuba. Recordar que los mambises desde antes de ir habían pedido anexarse a los Estados Unidos lo rechazó. Estados Unidos tuvo a Cuba en sus manos, señores. La primera ocupación norteamericana en Cuba sucede de 1899 a 1902, cuando la guerra hispano-cubano-americana, y que finaliza con el Tratado de Paz de Estados Unidos y España, dejaron a Cuba fuera. Mal hecho. Y cuando las tropas norteamericanas desembarcaron el 10 de junio de 1898, disculpen los errores que haya tenido en equivocarme sencillamente en 100 años, el 10 de junio de 1898 por Guantánamo. Y estuvieron acá todo ese tiempo hasta 1902, que implantan en la Constitución cubana la enmienda a Plac. No debió ser tampoco. Muchos defienden que sí. No voy a entrar a hacer un análisis, ese no es el objetivo. Ya dejan un presidente electo, don Tomás Estrada Palma, amigo de Martí y general de la Guerra de Independencia. Hasta ahí, tranquilo. Se van los estadounidenses. Y el segundo, o sea, tuvieron a Cuba en su poder, señores. La tenían militar y políticamente. Eran los dueños de Cuba. Se fueron porque no les interesaba Cuba y lo que querían dejar era un gobierno establecido en la isla, un gobierno democrático. Y con las elecciones como se celebraban en aquellos momentos, no vamos a pensar y vamos a exigir que lo que se hizo hace 123 años tiene que ser igual a lo que se hace ahora. Aunque hay países que han mantenido su tradición en el proceso eleccionario. Tranquilo todo hasta 1906. En 1906 se arma la guerra, una guerrita, una bronca entre cubanos. Estrada Palma no puede controlarla y ¿qué hace?
le envía una carta al presidente norteamericano Theodore Roosevelt, que estuvo de presidente de Estados Unidos desde 1901 hasta 1909. O sea, fue quien impuso la enmienda Platt como tal. En 1906, cuando se arma estos disturbios, esta locura que se armaron en los primeros años de la República, don Tomás Estrada Palma le envía una carta a Roosevelt pidiéndole que intervenga militarmente, que aplique la enmienda Platt. ¿Y ustedes saben qué le dice Roosevelt? Le dice que no, que resolviera él el problema en otros términos. Y le pregunta incluso a Estrada Palma, ¿sabe usted cómo quedaría ante su pueblo por esta solicitud que me está haciendo? Estrada Palma se limpia con esa carta, y disculpe la grosería, ¿y qué hace? Renuncia a presidente de la República de Cuba, destituye al vicepresidente que estaba en esos momentos, voy a decir su nombre porque es un personaje que pasa prácticamente desconocido, Domingo Méndez Capote, que era el vicepresidente de la República, lo destituye Estrada Palma y disuelve el Congreso. El país queda descabezado, una locura total. No sé qué pensaba él. Bueno, sí, pensaba que los Estados Unidos intervinieran, y bueno, intervienen los Estados Unidos en Cuba. La locura que había aquí. Entran el 12 de septiembre de 1906. Están hasta noviembre de 1908. Subieron 7, 8, 2 años fue lo que estuvieron los estadounidenses aquí. Después que se elige a José Miguel Gómez como presidente de la República de Cuba, ellos se retiran del país. O sea, Estados Unidos tiene por segunda ocasión a Cuba en sus manos. Militar y políticamente. Y económicamente después vamos a hablar unas cosas sobre la cerveza. Estaban acá, tuvieron 2 años y se fueron. Tercera oportunidad de haberse apoderado de Cuba. Cuando pidieron anexión, cuando intervinieron en la guerra guerra hispano-cubana, y ahora cuando Estrada Palma pide la intervención militar aplicando la enmienda Platt y se retiran. No había ningún interés. Se siguen sucediendo hechos. Se han sucedido otras oportunidades para Estados Unidos cumplir con eso que dicen ellos de dominar y apoderarse de Cuba. Pienso que menos que nunca ahora es que Estados Unidos quisieran apoderarse de Cuba, que está destruida, hay que hacerla nueva. Entonces, vuelvo otra vez, y vamos un poquito atrás, otra vez, de Ascanel hablando de eso, y organizan un ridículo bastión estudiantil, como siempre, metiéndole miedo, creándole temor, engañando al pueblo de que Estados Unidos va a intervenir militarmente en Cuba. Jamás lo ha hecho. Jamás Estados Unidos, del 59 hacia acá, ha intervenido o ha tratado de intervenir en Cuba. Girón, sí, Girón vinieron cubanos. Fueron cubanos los que participaron en Girón. 1, 2 norteamericanos en funciones de abastecimiento. Y no intervinieron. Incluso había hecho un compromiso con esos cubanos que vinieron en la brigada 2506, que no eran mercenarios, pues eran cubanos, de intervenir, y no intervino. Lo pudo haber hecho, pudo haber intervenido en esos momentos y no lo hizo. Incluso se considera que traicionó a estos hombres que fueron a combatir a Cuba por lograr la independencia de Fidel Castro y del comunismo que ya estaba entronizándose y de la penetración de los rusos de la Unión Soviética en el país. No intervinieron, no fueron. Entonces, uno sigue preguntándose hasta dónde y hasta cuándo. Recordamos a través de la historia los túneles, los refugios, cuando Reagan, después cuando la guerra de Irán, o sea, en varios momentos
Fidel recurrió a inventarse hechos y sucesos para crear un ambiente de guerra en Cuba y un ambiente de temor. Ahora lo intenta de hacer otra vez incapaz de Díaz-Canel, y se ve ridículo la gente vestido de verde en guerra, en medio de una situación caótica, catastrófica. Se dedica a hacer sus guerritas imaginarias. Nunca lo ha intentado. En el 2003 vamos a ir un poco más atrás, en el 94, cuando cae el campo socialista hasta llegar a la Unión Soviética, Estados Unidos no intervino en Cuba. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo mentiras de que Estados Unidos quiere dominar, quiere apoderarse de Cuba? Lo ha demostrado a través de la historia, que lo único que ha hecho es ayudar a los cubanos. Porque en la primera intervención en la guerra hispano-cubano-americana, quienes organizaron el servicio de comunicaciones, que organizaron los servicios sanitarios, fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vamos a dejarnos de cuentos, de mentiras. Nunca a Estados Unidos le ha interesado apoderarse del país, y hay que pensar, y repito, en estos momentos, ¿qué pueden pedir de Cuba? Cuando comenzaron las intervenciones en Cuba, no hizo nada. Cuando Fidel se apoderó de todas las propiedades de norteamericanos en Cuba, hubiera tenido un pretexto, no lo hizo. Entonces, bueno, la enmienda Pla, sí, no debió estar la enmienda Pla. Se aplicó una sola vez. Después, no sé si fue 22, se amenazaron con aplicar la enmienda Pla, intervenir en Cuba, por el relajo que se armó otra vez en la isla. Los primeros años de la República fueron desastrosos, lo que no impidió que la economía fuera creciendo. Y bueno, esa enmienda Pla fue abolida el 29 de mayo de 1934. O sea, veintitantos años antes de que Fidel Castro tomara el poder. Y repito por enésima vez que era lógico que el poderío económico estuviera en manos de norteamericanos cuando termina la guerra de independencia. Los cubanos habían sido desangrados, las finanzas de los poderosos cubanos no existían, habían invertido toda su fortuna y todas sus propiedades habían sido dañadas por la guerra de independencia, y la penetración económica de Estados Unidos en Cuba había empezado incluso desde antes, desde la época de los españoles. No vamos a engañarnos, eso empezó de antes. Pero bueno, ahora estamos luchando porque los estadounidenses y todo el que quiera venga e invierta en Cuba, y si quieren cogerse la mitad de la economía, que se lo coja. Pero vamos a aclarar una cosa. En 1959, cuando Fidel asalta el poder y destruye todas las bases democráticas del país, el 85% de la economía cubana, tal vez un poco más, estaba en manos de cubanos. Era un proceso que iba avanzando. Voy a poner el ejemplo y seguirlo diciendo. De los 160 centrales, la cifra varía, según un escritorio o el otro, vamos a ponerlo en 160. Solo 35 eran de Estados Unidos. Es cierto que eran los que más producían, pero era el 33% del 48%, ahora entre el 30 y pico y el 40 y pico por ciento de la producción. No llegaba al 40% de la producción de azúcar del país. Y era un proceso que iba pasando cada día más a manos de los cubanos. Poco a poco los cubanos iban apoderándose de la economía, y desde el 85. Y había algunos extranjeros, como el caso de Julio Lobo, que era extranjero, pero vivía en Cuba, residía en Cuba, en el Central Tinguaro, un pequeño central, el más pequeño de todos los que él tenía, e invertía en Cuba. Era tan o más cubano que muchos. Y había otro proceso del cual no se habla. Cuando la guerra de independencia, que se destruyó prácticamente la economía del país, sobre todo en el oriente, se quemaron centrales, se quemó caña. Muchos cubanos, para favorecerse de la indemnización que el gobierno norteamericano estaba ofreciendo a aquellos norteamericanos con propiedades en Cuba que fueran afectadas, muchos cubanos se hicieron ciudadanos
norteamericanos, cubanos de dinero, para recibir esos beneficios. O sea, basta ya de cuentos, basta ya de mentir y basta ya de engaños. Ahora sí queremos vender el país. Ahora se han dado tierras hasta en usufructo gratuito a países extranjeros. Ahora sí todo el que quiere invertir en Cuba viene e invierte. Basta de mentira. Estados Unidos jamás ha tenido interés en apoderarse de la isla, en invadir a la isla. Un saludo a todos. Hasta la próxima.